Buenos días, compañeros y profesores. Nosotros, Paola, Mauricio, Evelyn, Edith, Adriel y yo, Estrella, vamos a presentar el desarrollo económico del Brasil entre 1930 y 1980. Como primer periodo tenemos a Brasil 1930-1940. Vamos a tener como antecedentes a Brasil y la crisis de 1929. Cuando cae la bolsa de Nueva York el 24 de octubre de 1929, se dice que es el fin de la prosperidad de el apogeo del modelo capitalista norteamericano, y entre 1929 y 1932 la producción industrial se redujo a la mitad y se hundió el precio de los productos primarios. En todo el mundo, miles de personas perdieron sus trabajos y pues el capitalismo vivía su más profunda crisis mundial. La crisis tuvo repercusiones inmediatas en la economía agroexportadora de Brasil. Cayó, o mejor dicho, se desplomó el precio del café, el principal producto de exportación, lo que produjo una variación significativa en la balanza de pagos, haciendo más caras las importaciones debido a la gran devaluación del tipo de cambio. Dicha crisis hizo que las élites económicas y políticas de todos los países buscaran soluciones drásticas. En el caso de Brasil, una vez que sus élites concluyeron que el país no podía quedar rehén de los intereses calificultores de Sao Paulo, nació entre la clase política y empresarial un consenso industrialista. Había liberales que defendían aún la tesis de un Brasil agrícola, que sin embargo en 1950 estas posturas fueron desechadas y se convencieron de que la hipótesis de un Brasil exclusivamente agrícola pues ya no existía. Para encaminarnos al modelo de sustitución de importaciones, vamos a tener un personaje importante, que es Getúlio Vargas. Él está como en el poder en tres etapas. La primera es la República Nova, el segundo el Estado Novo y después, por último, la República Populista. Entonces, Brasil, antes de Getúlio Vargas, era un país predominantemente agroexportador. En el siglo XX, su alineamiento con los Estados Unidos, pues, refleja, particularmente entre 1915 y 1930, reflejó, entre otros factores, una situación de complementariedad económica, pues Brasil dependía de un 60 y 70% de las exportaciones de café, y estas en igual proporción del mercado americano. Desde que Getúlio Vargas conquista el poder, con la Revolución de 1930, se comienza a impulsar el proceso de industrialización y diversificación del comercio exterior como un proyecto de Estado. Con la llegada de Vargas al poder ejecutivo de manera provisional, en 1930 se establece un periodo de la historia de Brasil conocido como la Era Vargas, en el cual se inaugura un largo y turbulento periodo histórico de reformas, insurrecciones, represiones, y que se va a extender hasta 1964. El gobierno de Vargas es responsable de la introducción de prácticas que alentaron en forma sustancial la mecánica del proceso de toma de decisiones. Como primer punto, tenemos a la República Nova, que va de 1930 a 1937. No se configura propiamente como una revolución, o después de la revolución no se configura un momento muy grande, pero sí provoca cambios radicales en las estructuras de producción y distribución de la propiedad rural y urbana. El Estado Nacional se pone en marcha. También las modificaciones en el
campo de las relaciones laborales, las industrias de base, en el sistema educativo y en una organización de la cultura. En el proyecto de este periodo, se adoptó el papel del Estado. Se vuelve indispensable en la dinámica de la expansión industrial, pues se asume directamente el desarrollo de una moderna industria de transformación y de explotación y exploración de recursos minerales como el petróleo, el carbón, la siderurgia y la energía eléctrica. Al mismo tiempo, se hace responsable de llevar una práctica, un plan económico donde se destaca la defensa de la industria nacional. Durante este periodo, el sector secundario atraviesa una inmensa variación en su estructura productiva y se profundizó más en la concentración de la actividad económica en la región centro-sur del país. La intervención del Estado en la actividad económica también involucraba la búsqueda de un patrón óptimo en la relación de las clases productoras. Después tenemos el Estado Novo, que va de 1937 a 1945. Es un segundo momento y se le conoce como la dictadura del Estado Novo, donde Vargas reafirma su poder jugando de forma alternativa con los grupos progresistas y conservadores, optando finalmente por estos y desarrollando algunas iniciativas reformistas. En este periodo, justamente, se completaban los principales cambios socioeconómicos que se iniciaron con la Revolución de 1930. Estos se podían resumir en 4 puntos. La primera, un programa de industrialización que creara las bases de un capitalismo avanzado. Segundo, un programa de participación obrera controlada que regularon las relaciones de trabajo y de establecimiento de una previsión social que atrajera a los trabajadores a la ciudad y disciplinara en un contexto, y se disciplinara en un contexto de lealtad al gobierno. 3, un programa de reformas administrativas que fortalecían el poder central, modernizaban el servicio público al instituir el concurso público y la carrera de servidor público, y tecnificasen la administración con eliminación en parte de un control clientelístico establecido por los políticos tradicionales sobre los cargos públicos, y finalmente una garantía de conducir al país a una política extrema independiente y de afirmación nacional, la cual debía fortalecer la participación del ejército en la administración pública para asegurar los intereses nacionales y el fortalecimiento de las clases medias dentro del Estado. Finalmente, nos vamos a encontrar en el último periodo con la República Populista, que va de 1946 a 1964. Es la última etapa con la elección del general Euricio Gaspar Dutra como presidente, en el cual se determinan los estrechos límites del nuevo orden liberal, y está dividida en 2 fases. La democracia liberal presidencialista, que va de 1945 hasta el suicidio de Vargas en 1954. Y la siguiente fase, que es del 54 al 64, que termina con el golpe de Estado. Y esta se denomina como una democracia. Bueno, ya que nos adentramos a la era de Vargas, vamos a remitirnos como antecedente principal de la industrialización por sustitución de importaciones, la Gran Depresión de 1929. Dicha crisis en América Latina condujo a una salida inmensa de capitales y a la caída abrupta de los precios de las exportaciones, principalmente bienes agrícolas y materias primas, lo cual generó una crisis en el comercio exterior. Para paliar los efectos de dicha crisis, se comenzó a gestar un apoyo a la industria nacional
con el fin de lograr la autosuficiencia y poder así producir bienes primarios. La participación del Estado en el carácter nacionalista y proteccionista de Vargas fueron factores determinantes en este periodo de transición del modelo económico, donde la agroexportación es reemplazada por la incipiente industrialización liderada por la burguesía brasileña. Dicho esto, podemos encontrar como medidas principales para la industrialización las siguientes. Siguiente, por favor. Ok. Primeramente, recordemos como punto de partida que la moneda es una medida de valor que posibilita con mayor facilidad el intercambio, y dicho valor es respetado y respaldado por el Banco Central, que es la institución que respalda y da valor a la moneda por medio de las reservas de riqueza que administra. Durante la crisis del 29, existió un descenso del comercio mundial causado por la imposición de aranceles a la importación. Por lo tanto, la oferta no encontraba demanda, o en términos más escuetos, los productores no encontraban compradores. Esto causó a su vez un déficit en la balanza comercial que obligó a la devaluación de la moneda y a la moratoria, o se hace no pagar la deuda externa. También recordemos que el tipo de cambio es el precio que tiene una moneda determinada en el mercado y por consiguiente varía dependiendo de distintos factores: oferta, inflación y demanda. Durante este periodo Brasil existió con un tipo de cambio variable. Se estableció la interacción de oferta y demanda de divisas. No obstante, en 1931 se introdujo un control de cambios monopolizado por el Banco de Brasil. Esta medida funcionaba como un mecanismo de protección que dificultaba las importaciones de los productos menos esenciales, lo que indirectamente comenzó a favorecer a la industria interna. ¿Ok? Las primeras acciones de la intervención estatal consistieron en la creación de infraestructura cimentada en instituciones estatales que permitieron la sustitución de importaciones de productos por la creación propia de dichos productos. A continuación, en la siguiente diapositiva vamos a ver las principales empresas paraestatales que se gestaron en Brasil. Ok. Destacamos estas empresas que promovieron directamente en sectores económicos de interés nacional el desarrollo de Brasil en el futuro. Ok, las más importantes son las siguientes. El Banco do Brasil, creado con el fin de equilibrar la balanza de pagos alterada. Después tenemos a la Compañía de Vale do Rio Doce, la empresa siderúrgica con más participación a nivel mundial de Brasil, destacada por la extracción de hierro y níquel, así como en la creación de energía eléctrica. Tenemos la curiosa historia de la Fábrica Nacional de Motores, que surge en 1942 con el fin de producir motores de aviación para la guerra. No obstante, dada la baja de demanda de aviones después de 1946, en 1949, en una fusión con una empresa italiana, comienza a ser el primer productor de camiones y posteriormente de automóviles 100% brasileños. También tenemos el Consejo Nacional de Café, que surgió para proteger las cosechas de dicha semilla tras la crisis internacional de precios, poniendo en marcha medidas estatistas. Y finalmente, en el 53, en los últimos periodos de Vargas en el poder brasileño, surge la empresa más grande de este país en la actualidad, Petróleos Brasileños, el cual surge de la campaña popular de Vargas con el histórico eslogan de "El petróleo es nuestro". A continuación, para enfatizar más el tema de la industrialización por importaciones, veremos el siguiente video. Dejar sus comentarios sobre temas a tratar a futuro. Vamos a empezar.
Se dice que el modelo de sustitución de importaciones trata de un tipo de industria que produce bienes de consumo que anteriormente eran importados, básicamente bienes de consumo ligero. Esto es bienes destinados para consumo directo de personas y cuyos procesos productivos utilizaban tecnologías relativamente poco avanzadas. En consecuencia, el aporte de la mano de obra y de las materias primas de origen nacional dentro del valor total de las mercancías resultaba relativamente limitado. Este modelo tiene una serie de características, vamos a ir mencionándolas. La primera es su alto componente importado y en consecuencia su relativamente reducido valor agregado. Una segunda es el carácter ligero de la producción, ya que era una producción de bienes de consumo, alimentos, calzado, jabones, entre otros. También las inversiones de capital nacional eran socios minoritarios del capital transnacional. Una cuarta es que las exportaciones de la industria iban casi en su totalidad hacia los países centroamericanos. Una quinta, un elevado y creciente déficit comercial de la propia industria. Igualmente, se establece un mercado protegido que se llama Mercado Común Centroamericano o Mercomún al nivel de los 5 países del Istmo. También tenemos que la diversificación de la oferta de productos de exportación fue limitada a los tradicionales café y banano. Tan solo se logra dar impulso a la caña de azúcar y a la carne de ganado vacuno. También se genera déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, ya que se importaba más de lo que se exportaba. Igualmente, hay una modernización de la electrificación de los teléfonos, las carreteras, los puertos y caminos, ya que se rompe con el aislamiento de las comunidades y se integran dentro de un solo sistema económico. Se crea Codesa, que es la Corporación de Desarrollo Costarricense, Sociedad Anónima. Nace como una empresa de capital mixto, con el objetivo de dejar de importar materias primas y maquinarias y ampliar la capacidad de exportación. Entre los logros del modelo están los aspectos sociales, ya que la educación y la salud se hicieron universales, disminuyen las tasas de mortalidad y mortalidad infantil, así como las tasas de natalidad, y aumenta paulatinamente la esperanza de vida. Igualmente se logra una mayor movilidad social. Una vez ya comprendido mejor este tema, vamos a pasar a las tablas. Podemos apreciar en estas tablas el Producto Interno Bruto de Brasil, en donde el crecimiento del PIB fue debido al aumento del sector industrial, que a su vez, en vez de desarrollarse mutuamente con el sector agropecuario, desplazó a este de importancia, que se caracterizaba por la agroexportación. Las proporciones sectoriales en el PIB, como lo podemos ver, se desplazaron de la agricultura para dar cabida a la incipiente industrialización y a los servicios que se estaban gestando. Tenemos que el sector exportador en 1930 era del 17% y en 1950 ya era tan solo del 6%. Podemos ver en estas imágenes cómo los campesinos pasaron a migrarse a ser obreros de fábricas y pues esto provocó que la renta generada por la agricultura perdiera el primer lugar en el Producto Interno Bruto de un país tradicionalmente cafetalero. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok. Siendo esta una época enclaustrada por la guerra, veremos también el papel que desempeñó Brasil durante la Segunda Guerra Mundial. Primeramente veremos que dadas las presiones políticas y por la necesidad de respaldo de las masas, así como los intereses dentro del comercio marítimo, Vargas apoyaba al bando de los aliados por contar con Estados Unidos como principal aliado. Al estallar la Segunda Guerra Mundial en 1939, Brasil tenía muy claro que si un día intervenía en el conflicto, lo haría a favor de los aliados con motivo de su situación marítima. Estados Unidos, país neutral que en secreto apoyaba a Inglaterra, aprobó a principios de 1941 la famosa Ley de Préstamos y Arriendos para la venta de material bélico, de la que Brasil se benefició como miembro del hemisferio sur, con un crédito de 200 millones de dólares y la creación de la Comisión Militar Americano-Brasileña. Al entrar Brasil a formar parte de los aliados, el país disponía de la costa más extensa de América después de los Estados Unidos. Desgraciadamente, la marina brasileña era muy reducida y encima la mayor parte de sus buques
habían sido construidos en torno a la década de 1910. Por lo tanto, el presidente Getúlio Vargas acuerda con el gobierno de Washington la compra de una notoria cantidad de barcos adaptados a la guerra antisubmarina moderna. Siguiente, por favor. Ok, otro hecho destacable es la fabricación de bienes primarios e intermedios para satisfacer las necesidades de los aliados. El caucho fue un recurso importantísimo para la fabricación de neumáticos de transportes de guerra, el cual desembarcaba de Brasil a Estados Unidos. También se implantaron fábricas con el fin de brindar a las fuerzas beligerantes de insumos para la guerra, como lo fue en el caso de Brasil, con la creación de motores para avión en la famosa fábrica de motores nacional que vimos anteriormente. Ok, el expansionismo de Estados Unidos tras la victoria de la guerra influyó directamente en la presidencia aparentemente democrática de Eurico Gaspar Dutra, el cual, en favor de las inversiones de capital extranjero, alinea las políticas exteriores en torno al interés de los estadounidenses. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos un periodo posguerra marcado por la clara influencia de Estados Unidos. Tenemos también el importante tratado Bretton Woods, el cual su misión era diseñar acciones concretas para establecer las bases económicas de una paz, siendo esta conferencia la sucesora de la famosa Liga de las Naciones que vimos en clases anteriores. Esta conferencia dio inicio a las instituciones financieras que ahora conocemos como el Fondo Monetario Internacional y el Grupo Banco Mundial, que posteriormente dieron origen a la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y el Banco Interamericano de Desarrollo. Si bien la primera tarea de estas instituciones fue ayudar a los países europeos a reconstruirse pronto, cambió su objetivo para atender las necesidades de sus miembros en América Latina, lo cual permitió el financiamiento de enormes proyectos de infraestructura y posteriormente a generar recomendaciones en torno al crecimiento económico inclusivo, la inversión en el capital humano y el desarrollo de resiliencia entre países. Pero esto llevó a una grave dependencia de los Estados Unidos en el ingreso de capital extranjero y en las decisiones que se tomaban en la República de Dutra, teniendo como precursor a este del American Way of Life que se gestaba en Brasil. Se gestaba una relación impresionante con este país, teniendo incluso altercados con su vecino Argentina, ya que, como recordemos, los países panamericanos tenían una ideología nacionalista en esos entonces, que eran antónimo de las ideas de Estados Unidos respecto a los bloqueos comerciales que se realizaron en los 60 en Cuba, por ejemplo. Ok, después de esto vamos a centrarnos en estas instituciones financieras que fueron precursoras de este modelo de industrialización por sustitución de importaciones, las cuales va a explicar mi compañera Estrella.